10 cosas que algunas personas no entienden de SAO. Yo soy Silver y bienvenidos a estas 10 cosas que quizá no entendiste bien al ver el anime de Sword Art Online hasta World of Underworld. Recuerden que no siempre tengo que tener la razón y que también me puedo equivocar, así que si piensas que algo es en realidad de otra forma, o también si hay algún tema que debería estar aquí y no está, déjalo en la caja de comentarios. Ya saben que cualquier cosa que complementen para mí siempre va a estar bien. Pero bueno, vamos a la primera. ¿Por qué Kirito y Asuna no murieron en Aincrad? No me voy a meter en temas de si esto es justo o no es justo, eso queda para otro video, pero bueno, el hecho es que esto ocurrió. Esto puede ser obvio para algunos, para otros no tanto, pero bueno, es cierto que al final Kirito terminó matando al avatar de Heathcliff, pero la verdad es que antes de que eso ocurriera, Heathcliff mató a Asuna y luego mató a Kirito. Es cierto que Kirito no alcanzó a morir en el mundo real, pero su avatar efectivamente murió. Es así. Por lo tanto, ¿por qué Heathcliff o Akihiko Kayaba los dejó vivir al final? Pues bueno, esto es por algo ya conocido, y es que ambos lograron romper los límites del sistema. Asuna primero quitándose la parálisis y Kirito después reviviendo a su propio avatar. Ahora, no es que Heathcliff siempre supiera que la encarnación existía, sino que más bien él estaba en busca de eso, así que básicamente dejó vivir a ambos, a pesar de que logró matarlos antes, porque ambos le demostraron que ese poder sí existía y que había personas que podían acceder a él. Y todo esto nos lleva al siguiente punto. Al igual que en el punto anterior, no voy a hablar de si Kirito debió o no revivir, de si está justificado, solamente me voy a referir al hecho. Como sabrán, el prota se autorrevivió. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Cuando alguien en el juego Sword Art Online moría, había algunos segundos de diferencia entre la muerte del avatar y la muerte de la persona en el mundo real. Creo que eran más o menos 10 segundos o más de eso, pero estaba por ahí. Así que si el avatar muere y el Nerve Gear no recibe ninguna señal de que el avatar sigue vivo después de cierta cantidad de tiempo, entonces mata al jugador. Así de simple. Cuando Heathcliff mata al avatar de Kirito, el prota no alcanzó a morir en el mundo real, sino que antes de que el Nerve Gear le friera el cerebro, el prota se convenció de que si Asuna fue capaz de deshacer la parálisis, entonces él no podía hacer menos y tenía que matar a Heathcliff. Teniendo eso en claro, si Kirito se hubiera tardado más en hacer eso, el Nerve Gear le habría freído el cerebro y ahí, con o sin poder mágico del destino, no habría vuelta atrás. El mismo Kayaba, teniendo a dos tipos enfrente que fueron capaces de superar su sistema, les dice que sin importar que cuando una persona muere no hay vuelta atrás, y eso se aplicaba a cualquier mundo. Ahora bien, en ese momento a esto que hizo Kirito o a lo que hizo Asuna solo le podíamos llamar fuerza de voluntad o capacidad de ganarle al sistema, algo quizá muy ambiguo, pero con los años a esto se le conocería como encarnación. La encarnación es uno de los temas más importantes de la franquicia, si es que no el más importante, y también es uno de los más amplios, ya que con la encarnación se puede hacer todo, y es por eso que siempre digo que este concepto lo cambia todo en SAO. Ahora, me voy a referir más en extendido a este tema en un video exclusivo porque sí, lo merece. Pero bueno, en este video, a modo de resumen, la encarnación es el poder de la mente, el poder de la imaginación. Si una persona imagina algo y se convence de ese algo con la intensidad suficiente, puede cambiar el mundo. Y ojo que eso de imaginar o convencerse de algo puede ser para bien o para mal. Después les voy a explicar este punto. Pero bueno, si hablamos de dos técnicas que se derivan de la encarnación, son el Incarnation Arm, que es esa habilidad de mover objetos con la mente sin ejecutar ningún arte sacro que hizo Eugeo en su pelea contra Kirito, y el Incarnation Blade, que es la habilidad de crear un arma invisible hecha solamente con la encarnación, que es lo que hizo Verkuli contra Kirito en lo que el anime sería el episodio 5 de World of Underworld. De hecho, este mini enfrentamiento de encarnaciones entre Kirito y Verkuli es interesante, porque nos
muestra las dos aplicaciones que tiene el Incarnation Blade, es decir, se puede atacar así como lo hizo Berculi y también te puedes defender así como lo hizo Kirito. Ahora, como dije antes, la encarnación en sí es el poder de la imaginación, y como la imaginación es algo ilimitado, si el usuario confía en sí mismo puede multiplicar su poder. Como ejemplo a esto, Kirito habla de la encarnación de Levantine, ese noble que peleaba contra Lina, y bueno, Kirito decía que Levantine cargaba en su espalda la confianza de toda su familia, y como todos ellos estaban convencidos de que eran invencibles y que de que cada vez que derrotaban a un enemigo poderoso ellos se fortalecían, Levantine creció con esa confianza y es por eso que su poder aumentaba de esa forma. Ahora bien, si bien dije que la imaginación es algo ilimitado, la verdad es que sí tiene un límite y ese límite se lo pone uno mismo. Y obviamente esto se aplica también a la encarnación. Si una persona duda de sus propias capacidades, lo más normal es que su encarnación será más limitada y solo se va a basar en los límites que esa persona se ponga. Es decir, si una persona en Underworld está convencido de que no le puede ganar a alguien, lo más seguro es que sí, pierda y barran el piso con esa persona. El ejemplo de esto está Lina y Levantine. Kirito menciona que ellos no tenían diferencias en cuanto a habilidad, pero Lina cada vez que peleó contra este noble estaba convencida de que no le podía ganar, y esto era todo lo contrario a Levantine, quien creía que era invencible. Y bueno, hay como 3 niveles de encarnación, pero creo que voy a hablar de ese tema en un video que haga solo hablando de la encarnación. De todas formas, hago la mención a N. García, un suscriptor que me estuvo orientando sobre este tema y que también me proporcionó la fuente de donde se habla de la encarnación de segundo nivel. Así que de nuevo, muchas gracias porque eso me ayudó a comprender este concepto. Bueno, ayer me preguntaron sobre la construcción de la torre de la catedral y bueno, la verdad es que aquí hay algunos vacíos, ya que no se dice específicamente quién creó la torre, si fue Quinella o fueron los habitantes de Underworld. Y bueno, ya yendo al tema, en esa época en Underworld, la gente y los señores, los gobernantes ya poseían casas o mansiones, así que si existían esas cosas significa que sí habían constructores, así que lo más seguro es que ellos fueron los que ayudaron a construir la torre en un principio. Además, incluso si había poca mano de obra y fuera muy difícil levantar una torre, la verdad es que cuando Quinella fundó la iglesia, o al menos pidió que construyeran la torre, tenía alrededor de 13 años, y cuando se ve a la mina más adulta, pensando en las prohibiciones para los habitantes del mundo humano, y la torre se ve más alta, ella ya tenía 25 años, así que se podría decir que ese crecimiento se alcanzó en unos 12 años. Y cuando ya la torre se ve gigante, entonces ya llevaba más de 60 años desde su primera construcción, así que es perfectamente posible que simplemente se hiciera con mano de obra, tomando en cuenta la obediencia de los gobernantes y los recursos que pusieron a disposición de Quinella. Y bueno, después de convertirse en Administrator, tampoco se especifica si ella construyó los siguientes pisos, pero tampoco sería imposible, ya que ella fue quien construyó los muros que separan a Centoria en los 4 imperios de forma instantánea. Sí, ella los creó de un solo golpe. Así que bueno, tomando en cuenta ese punto, la habilidad de Quinella para crear cosas quizá hasta sea superior a la de la super cuenta de Stacia. Pero bueno, en la novela solo se menciona que la torre fue creciendo a través de los años. No se dice específicamente quién construía los pisos ni nada por el estilo, pero lo más lógico es creer que se hizo con mano de obra. Otra cosa que se malinterpreta es ese hack de Kaneki con el que se convirtió en un monstruo. Generalmente se cree que primero Kaneki derrotó a esos Salamander porque se convirtió en eso, pero porque esa transformación lo hacía más poderoso, cosa que no es así. A ver, seamos claros, la transformación sí influyó, pero no en cuanto a poder, sino de forma psicológica. Cuando Kirito comienza a entonar ese canto para la transformación, en el anime Leaf se da cuenta de que eso es un canto para una ilusión y que eso solamente lo va a hacer que se transforme en un monstruo. Pero en la novela además agrega que eso no es algo útil, ya que generalmente la transformación en un monstruo era débil y no tenía ningún cambio en las estadísticas del jugador. Así que aquí tenemos el primer indicio, eso es solamente una ilusión que no hace que el jugador sea más fuerte, y si lo hace va a ser un cambio mínimo. Ahora, ¿por
¿Por qué entonces este Kaneki bueno, ya saben que siempre digo eso de comerse con papas y mostaza en sentido figurado, pero aquí Kaneki literalmente se los comió. Pero bueno, volviendo al punto, ¿por qué pasó esto ahora si antes de que se transformara lo tenían contra las cuerdas? Pues fácil, porque los Salamanders se asustaron y rompieron la línea defensiva. Es así de simple. Si los Salamanders hubieran seguido con el ritmo que tenían, entonces habrían matado a Kirito y a Leafa incluso si se transformaba. Así de simple. En esta parte, en la novela se dice explícitamente que Kirito logró destrozar la línea defensiva porque se hizo una apertura. Eso quiere decir que por muy grande que se vea el avatar, si los Salamander hubieran mantenido esa línea, no habría logrado penetrar ni tampoco habría logrado ganarles. Ahora bien, el monstruo en sí se ve poderoso cuando mata a los Salamander, pero el avatar de Kirito siempre estuvo a tope. Como dije y repito, no voy a juzgar aquí si Kaneki usó hacks o no con su avatar, pero yendo al hecho, Kirito tenía los stats de Sao y como dije antes, el monstruo no modificaba los stats del jugador, así que el monstruo era el mismo Kirito pero con otra apariencia. Así que para resumir, con las estadísticas que tenía el avatar del protagonista, si los Salamanders hubieran roto la línea defensiva antes de que Kirito se transformara, el prota se los habría servido a todos sin necesidad de usar esa ilusión, así de simple. Así que más allá de si Kirito llevaba 2 o 1 día jugando, el hecho concreto es que Kirito seguía teniendo las estadísticas de Sao y Halo no es un juego que tenga niveles, sino que es un juego que se basa solamente en las estadísticas del jugador. Otra cosa que puede parecer obvia es que esto que ven acá no es lo mismo que ven ahora. Tengo un video pendiente hablando de las skills de la franquicia, de hecho, miren de cuándo lo tengo pendiente, what the fuck. Esto es para cuando me preguntan, oye, ¿cuándo vas a hablar de esto? De verdad es que tengo un montón de temas pendientes, pero bueno, de a poco van a ir saliendo algún día. Pero bueno, la verdad es que lo que Kirito hace en Sao 1 es Dual Blades y lo que hace en Halo es, bueno, primero robarse una espada y segundo ser el más fachero del server, literalmente. Pero bueno, ¿por qué no es lo mismo? Esto es porque literalmente la skill Dual Blades no existe en Halo. Y esto es algo que dice el mismo Kirito. Cuando Kirito entra a Halo, se da cuenta de que tiene todas sus estadísticas intactas y que tiene sus skills, pero dice de inmediato que por desgracia Dual Blades no estaba en su lista de skills y que eso lo más seguro es que se debía a que Dual Blades no existe en este juego. Ahora, más de alguno me dirá, da lo mismo no tener Dual Blades si de todas formas en Halo ese Kaneki le pintó la cara al Salamander más pro del juego con 2 espadas. Pero vamos por parte. Cuando Kirito-kun le chorea la espada a Leafa y luego la mina lo ve con una espada muy similar a la de ella, la mina dice que bueno, aparte de verse muy pro, la verdad es que ningún jugador intentaba usar 2 espadas en Halo porque era comprarse un problema. Es decir, que era muy pero muy difícil usarlas, porque literalmente tenías que tener una coordinación impresionante para poder mover los brazos. Es decir, no faltaría el manco que se pegue un espadazo en el otro brazo, what the fuck. Pero bueno, esto también se aplica a la vida real, ya que en el mundo real también es complicado usar 2 espadas, y esto lo decía Leafa como una competidora de Kendo. Así que a lo que quiero llegar es que si Kirito pudo usar 2 espadas en Halo y no cortarse la cabeza con una, es porque el tipo estaba acostumbrado a usar 2 espadas. Eso es obvio. Pero la diferencia entre tener Dual Blades en Sao y no tener esa habilidad en Halo es que en Halo solamente podías usar espadazos normales, es decir, casi como un ataque básico. Si se fijan en la pelea contra ese Salamander, las espadas de Kirito en ningún momento brillaron. Y como sabrán, el brillo de un arma en Sao o en cualquier juego significa la activación de una skill de espada. Así que sí, Kirito mató y le pintó la cara al Salamander usando ataques básicos. Y esto es básicamente lo mismo que hizo contra Heathcliff al comienzo de ambas peleas. Así que sí, Kirito en Halo solamente podía
podía usar dos espadas usando ataques normales, mientras que en SAO Kirito podía hacer eso y además podía acceder a 3 técnicas especiales que venían con Dual Blades. Estas son Double Circular, Starburst Stream y The Eclipse. Por si alguien tiene dudas, en el primer duelo contra Heathcliff, Kirito usa Double Circular y luego Starburst, y en el segundo duelo usa The Eclipse. Menciono esto porque en el anime se ven muy similares. Normalmente no se entiende por qué Asuna tardó tanto en entrar a Underworld desde que decidieron que ella entrara, pero hay que mencionar que Underworld tiene su tiempo acelerado miles de veces. De hecho, hay que tomar en cuenta que mientras Kirito pasaba alrededor de 2 años en Underworld, en los que conoce a Eugeo, llega a Centoria, entra en la academia, derrota a Administrator en la iglesia, queda en modo Seiya y luego se toma una siestita con la rubia. Pasan solo unas horas en el mundo real. Así que de verdad no es para nada raro que Asuna diga: voy a entrar a Underworld, y mientras le toman la temperatura y se cambia de ropa para conectarse a la máquina, en Underworld esté pasando una cantidad absurda de tiempo. De hecho, para ser exactos, si sincronizamos ambos mundos, el momento en el que Alice sale de la aldea con Kirito y se va hacia el campamento antes de la guerra, y el momento en el mundo real en el que se da la conversación en la que Asuna decide entrar a Underworld, pasan casi en simultáneo. Pero si luego hacemos la diferencia de ambos mundos con la aceleración, desde ese momento en Underworld pasan alrededor de 8 días hasta que Asuna llegue a la guerra. Ahora, de que es conveniente el momento en el que Asuna llega, eso es obvio, pero ¿de verdad díganme que eso no pasa en todos los animes y mangas? ¿En todos el prota o alguien llega justo a tiempo para salvarle las nalgas a otra persona? Así que de verdad no es para tanto. Bueno, quizá este sea un spoiler, pero si vieron el tráiler no lo es. La razón por la cual los jugadores de Halo y GGO podrán entrar a Underworld tiene 2 motivos. Primero, porque Underworld también fue creado en gran parte en base a la semilla, esa cosa que le entregó Kayaba a Kirito después de rajarse el paquete de Oberon y con la que se crearon miles de juegos de realidad virtual. Así que si bien Underworld es una cosa increíblemente superior a cualquier juego online o juego de realidad virtual, al tener la misma base puede permitir que los jugadores se conecten. Ahora, dije que eran 2 motivos y el segundo es más que nada una condición. Los jugadores pueden conectarse a Underworld solo cuando la tasa de aceleración de ese mundo es 1, es decir, cuando Underworld y el mundo real van a la misma velocidad. Si Underworld acelera a la misma velocidad de siempre, es decir, miles de veces más rápido que el mundo real, el Atmosphere no lo va a soportar y va a desconectar a todos los jugadores que estén usando ese aparato. Ahora bien, esto no ocurre con Sinon y Lifa porque ellas se conectaron usando el Soul Translator. Ya saben, al igual que Asuna y Kirito. Mientras daban el anime de World of Underworld, veía varios comentarios refiriéndose a este tema, y bueno, esto es completamente normal, ya que sí, los enemigos de World of Underworld, sacando a Vasago y a Gabriel Miller, son muy débiles. Como mucho salvas a Iscan, porque Dia y él tampoco es que sea la gran cosa, pero bueno, el punto es, ¿todo el Dark Territory es una venta de humo? La respuesta es no. Es decir, son muy débiles, pero no es una venta de humo. En el anime esto ni siquiera se menciona, pero en la novela antes de la guerra, el autor deja muy en claro que los Integrity Knight eran muy, pero muy superiores a los enemigos del Dark Territory. Esto lo dice Alice cuando Verkuli le dice que Kirito tenía la misma experiencia que él, y es que aquí la mina piensa que es imposible que alguien haya arriesgado la vida más que Verkuli, ya que en Underworld enfrentar contra alguien del Dark Territory no se puede llamar arriesgar la vida, ya que los Integrity Knight eran muy, pero muy superiores. Y también lo dice la misma Dia y él cuando Vasago y Gabriel Miller le preguntan si los Integrity Knight son tan fuertes como dicen o no. En esta oportunidad Dia y él dice explícitamente que sí,
que los caballeros del mundo humano están muy pero muy rotos y que en toda la historia de Underworld nadie, pero nadie del Dark Territory le pudo ganar ni una sola vez a un Integrity Knight. En este contexto, el autor establece prácticamente como la única ventaja del Dark Territory el hecho de que el ejército oscuro tenía una superioridad numérica enorme por sobre el mundo humano. Así que bueno, en el anime esto no se dice, pero en la novela todo esto que les menciono se dice antes de la guerra, así que puede gustar o no, pero el autor no le vendió humo a nadie. Bueno, este punto probablemente la mayoría lo sabe, pero todavía me preguntan esto, y es que ¿el final de World of Underworld es el final de SAO también? Pues no, no es el final de SAO. El final de esta segunda parte de World of Underworld es solo el final de todo el arco de Alicization, pero SAO sigue. Para que tengan una idea, lo que verán en el anime, en las novelas termina en el volumen 18, y después de eso SAO ha seguido hasta el volumen 23 más o menos. Así que de momento, en cuanto al anime, SAO no va a terminar, aunque en las novelas le queda poco para su final. Y bueno, estas han sido 10 cosas que quizás no entendías de SAO. Lo más probable es que conocieras algunas, pero tenía que hacer este video ya que generalmente el anime no explica mucho las cosas. En fin, si crees que faltó algo más, déjalo en la caja de comentarios y así armo una segunda parte de este video explicando esos temas.